Cordial saludo, respetado tutor Ricardo Méndez. Unidad 2, etapa 3, apropiación epistemológica. Nuestros integrantes son Glendis Carolina Juan Sepúlveda, Alma Esther Argüelle Amariz, Solmari Algote Milán, Melia del Carmen Molina Navarro y Karen Dayana Nieto Becerra. Somos el grupo 16. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Estamos en el programa de Psicología en la UNAM. Nuestra materia es Psicología Política. Bueno, para dar apertura a nuestro conversatorio, vamos a invitar a nuestra compañera Carolina, quien tiene el espacio para dar la respectiva respuesta con referente al interrogante propuesto por nuestro tutor. Ok, fraternal saludo, yo soy Glendis y le daré inicio a este conversatorio de psicología política, el cual tiene como pregunta inicial de qué manera la socialización política contribuye a la subjetividad y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Pues iniciaré diciendo que tenemos tres conceptos claves o tres categorías, que son sujeto político, socialización política y subjetividad política, la cual pues, se entiende que por sujeto político es toda aquella persona o individuo que ejerce un derecho. Este derecho puede ser, por ejemplo, de ello sería votar. Y por socialización política, iniciaré dando un ejemplo que es como cuando estamos en el colegio, en esa formación inicial, que vemos cátedra, ahí nos están instruyendo con respecto a las normas, con respecto a la política, y eso se da el acto de socialización política. Cuando hablamos de subjetividad política, pues hacemos referencia a que inicialmente la subjetividad es la perspectiva o pensamiento que tiene una persona con respecto a. Y pues por política es el pensamiento, atracción, elección que tiene acerca de la política, su perspectiva, su su punto de vista o lo que va acorde con su religión. Entonces, ¿de qué manera la socialización política contribuye a la subjetividad? Resulta que la política es algo particular y es el poder de convencimiento o hacer que la otra persona crea en lo que tú le estás diciendo, en lo que tú le estás instruyendo. Y eso influye en tu perspectiva según pues, tus normas, según tu gusto y según te convenga, atraiga, según la elección de cada persona. Y este sería el sujeto político al cual están instruyendo para que su subjetividad sea acorde, ya sea al político que tiene enfrente o a las elecciones. De esta manera, la socialización contribuye a la perspectiva y a las elecciones en cuanto a qué grupo político se caracteriza la persona. Ese es mi aporte y doy paso pues a la siguiente compañera. A continuación, nuestra compañera Alma Esther Argüelle Amariz. Continúa, compañera. Cordial saludo, compañeras. Con respecto a la pregunta en la que nos estamos basando en este conversatorio, puedo decir que partiendo de los conocimientos que obtenemos a medida que nos adentramos en el mundo de la política, puedo decir que vamos creando nuestra propia perspectiva sobre lo que es y en qué nos benefician ciertas estrategias y propuestas. Por esta razón, pienso que la manera en la que la socialización política construye a la subjetividad política es a través de aquellos encuentros en los cuales se tiene la oportunidad de interactuar con otras personas que están enfocadas en buscar un beneficio para la comunidad como tal. Esto permite que en variadas ocasiones esclarezcamos aquellas ideas que aún no han sido del todo forjadas, ayudando a tener una mejor percepción o conocimiento acerca de esta misma, en este caso la política. Además, se puede decir que de cierta manera sí tienen la capacidad de determinar al sujeto político, ya que tratan de inducirlo y encaminarlo a imitar o conservar aquellas ideas que pueda tener otra persona de la política con la cual esta misma se pueda beneficiar, o sea, con la cual pueda orientarla y guiarla a que piense lo mismo que esa persona. Entonces, ese es mi aporte pues, a la pregunta orientadora como tal. Gracias, compañera.
Puede seguir nuestra compañera Solmari Argote Milán. Continúe, compañera. Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Solmari, como todas conocen. Doy respuesta a la pregunta: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? El surgimiento de la subjetividad y la socialización política como categoría teórica puede considerarse como una conceptualización relativamente reciente, dado el carácter multisémico de dichas categorías. Su abordaje ha estado excepto de múltiples debates que hoy se encuentran vigentes. Queda dado del descubrimiento de una tensión central entre una tendencia que propone una demarcación propiamente disciplinaria, específicamente desde la psicología política y la sociología política, y otras tendencias que plantean una comprensión como campo tradicionalmente donde se caracterizan diferentes visiones y perspectivas epistémicas que se organizan como un dominio propio de dicho saber. Teniendo en cuenta estas Gracias, compañera. consideraciones, en el presente trabajo aborda dichas categorías, preferencialmente desde la referencia de la psicología política, complementando con aportes significativos desarrollados. Gracias, compañera. Muchas gracias. Bueno, continúo con referente a dando respuesta al siguiente interrogante. ¿De qué manera la socialización política cons- construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? Bueno, la socialización política es el conjunto de dispositivos ideológicos que se producen a través de las instituciones sociales. Funciona como una persuasión ante los sentimientos de vivencia, realidades sociales que hacen crear una subjetividad política, permitiéndonos nosotros como seres humanos que hagamos parte de sus derechos como ciudadanos, de ser responsables ante cualquier situación que se presente en dicha comunidad. Esto conlleva que nos motivemos a una participación ciudadana constante, trascendiendo así que el sujeto político pase de lo individual a lo colectivo, de que no solamente nos enfoquemos en nosotros mismos, en el yo, sino que nos enfoquemos aún más allá de las necesidades que abarcan a nuestra comunidad. Un ejemplo de ello es la Junta de Acción Comunal, que él lo que busca es el bienestar de la comunidad, no tanto verse digamos, la necesidad, porque aún así, como seres humanos, tiene necesidades, pero él ve la necesidad del pueblo. Todos buscan como el bienestar de esa comunidad, de cada uno de ellos, porque eh, de, ¿cómo se determina entonces un sujeto político, ya que se hace muy responsable a su realidad social? Como vemos, el ser humano nace no nace siendo un ser social, sino que él se hace con el entorno quien lo rodea. Por ejemplo, el sujeto político no nace siendo un sujeto político, sino quienes comunitario. Ese es mi aporte, compañera. Continúa nuestra compañera Dayana. Nieto. Cordial Compañera, saludo, el mi nombre micrófono, es disculpe. Karen. Doy respuesta a la pregunta: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Bueno, la subjetividad y la socialización política constituyen realidades y posibilidades colectivas para el bien común, ya sea mediante la autoproducción
de identidad, puede ser en contextos conflictivos en la vida cotidiana del ser humano. También se puede reconocer por medio de las titularidades y el agenciamiento de oportunidades que se den en la sociedad, mediante las buenas acciones, las buenas capacidades que tengamos por medio de los procesos intersubjetivos. Esto nos ayudaría a reconocer y a fortalecer nuestras capacidades y también a construir una realidad social por medio de nuestras buenas capacidades, nuestras buenas acciones, mediante el bien común, por medio de la posibilidad de reconocer la autoprodukción del sujeto político. Sería mi respuesta. ¿Alguien tiene algún aporte que dar con referente a ello? No, Bueno, compañera. yo quiero dar como un breve manera de conclusión. La socialización política es la que permite inquietar, o más bien quitar como esa venda que tiene el ser humano. ¿Cuál venda? Digamos, a veces ese falta de conocimiento que tenemos a veces como para involucrarnos ante una temática, una problemática que se esté presentando en nuestra localidad. Somos como esas personas que no estamos involucrados allí, porque permiten una sugestión política cuando esa persona, esa socialización política nos inquieta, nos hace ser una sugestión política. Le hace ver al ser humano que no se enfoque en el solamente, o sea, en uno mismo, sino que en una colectividad o en una sociedad. Así como la sociedad tiene una responsabilidad con nosotros, nosotros también tenemos una responsabilidad con esa sociedad, donde nos interesamos por participar y ayudar a contribuir a solucionar una realidad social. Y yo creo que cada uno de ustedes vimos esas realidades sociales a través del informe que realizamos, que esas respuestas dadas por esos sujetos sociales, digamos esos sujetos políticos, que dieron esa contribución de la socialización política y cómo ellos abarcan cada uno de esos temas, cómo abarcan a favor de esa comunidad. Entonces quería como darle ese complemento allí de manera de conclusión, Claro, porque compañera, porque somos También digo que como psicólogos, nosotros, como así, futuros psicólogos, también debemos reconocer qué tan subjetivos somos nosotros en la sociedad, o sea, qué le aportamos nosotros por medio de nuestro comportamiento, el ejemplo, las acciones, que eso nos ayuda, como decía la compañera Melissa, a contribuir a una realidad social. así es. y es que ¿Algo más? además de eso, pues Ujú. la socialización como tal, política, influye según la sociedad, según la religión, según la zona en la cual esté, pues porque esta se basa realmente en las necesidades y creencias de la persona. Entonces, eso juega Exacto. un papel fundamental en cuanto a la socialización como tal para influir en la subjetividad y claro que sí determina este, la capacidad como tal de sujeto político, porque es que la subjetividad cada día va cambiando y si a ti alguien te presenta un argumento que te parece convincente, pues tú lo adquieres y de eso pues se trata. Exacto. Claro. Todas esas personas, digamos, hoy por hoy vemos a los jóvenes cuando hacen protestas, ellos son esos sujetos políticos que generan ese impacto, digamos, a la sociedad, que también hacen de que todos luchen por ese mismo objetivo, buscando el bien común. Entonces, esto ha sido por todo, compañero, ha sido pues la respuesta dada con referente a la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.